Ahora Sí, se ve sí, hiper mega sí, HD, profe. Yo no la ¿Ahora puedo se ve ver. bien? ¿Cómo? Sí, espectacular. Sí. Fíjense que en una de las camaritas de los usuarios ahí está. Bueno, no nos vamos a explayar demasiado en esto, simplemente mencionar que hay magnitudes, que magnitud es todo lo que de alguna manera se puede medir, que hay diferentes tipos de magnitudes, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares quedan perfectamente definidas con un número que viene de la medición, de medir, ahora vamos a ver qué es medir, y de la unidad en la cual estamos midiendo. En las magnitudes vectoriales no alcanza con esos dos parámetros solamente, alcanza a contar, por ejemplo, el sentido. Y los ejemplos paradigmáticos de funciones vectoriales son por ejemplo, la velocidad o una fuerza. ¿Sí? Si viene una persona y me dice, me ayuda a hacer fuerza que tengo que empujar el auto, bueno, perfecto. Si no me especifica para dónde quiere, yo puedo empujarlo, marcha adelante o marcha atrás. Estoy haciendo la misma fuerza, voy a hacer toda la fuerza que tenga, pero lo puedo empujar en cualquiera de los dos sentidos. ¿Queda claro? Bien. Sí. Sí, profe. Bueno, rápidamente, ¿qué es medir? ¿Qué es medir? Bueno, medir es comparar la magnitud con algo tomado como referencia. Cuando yo estoy midiendo algo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es comparando. Por ejemplo, si quisiera medir esta mesa, lo podría medir, por ejemplo, La regla. con una regla. Y ahí lo estaría midiendo en qué unidad. Centímetro. Centímetro. Por ejemplo, pero podría medirlo en milímetros con una regla. Sí. No. Sí. 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 La regla viene por lo general graduada en centímetros y en milímetros. ¿Sí? Podría medirlo con un metro, pero Sí, porque también. de alguna manera se ha establecido que esas son algunas de las unidades de longitud que se han adoptado para ponernos todos de acuerdo para simplificarnos. Pero podría medirla yo, por ejemplo, con una lapicera. ¿Sí? Digo, a ver, o alguien alguna vez usa la palma de la mano. Lo que pasa es que ya entramos en el terreno de que dejan de ser exactas. Fíjense ustedes si, por ejemplo, es un ejemplo bastante burdo, pero hace mucho tiempo pasaba esto. Hoy por hoy, con la globalización, ¿sí? Se fabrica, por ejemplo, un auto. Algunas partes se fabrican en Brasil, otras partes se fabrican en México y se ensamblan, por ejemplo, en Argentina. Imagínense ustedes si una pieza que tiene que ensamblarse acá está fabricada en Brasil o está fabricada en México en una unidad distinta o no está bien medida. Cuando la tengo que ensamblar acá, tengo que poner una truquita, tornillo, o la truquita queda grande, o la truquita no entra. ¿Está bien? Sí. Bueno, Sí. es por eso que es absolutamente necesario la cuestión de medir bien y ponerse de acuerdo en qué unidad vamos a medir. El tema de la exactitud de las medidas se encarga una ciencia que es la metrología. Nosotros escapamos a eso. Solamente lo que nos vamos a tratar de dedicar acá es conocer algunas medidas para algunas magnitudes en particular. Entonces, cuando medimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando. Cuando estamos comparando, digo, bueno, yo midiera el ancho de esta pieza, tendrá 3 metros más o menos, entonces digo, 3 metros, ¿qué quiere decir? Que el ancho de esta pieza es 3 veces más grande que la unidad que estoy tomando como referencia, que es el metro. Para medir una longitud, nuestro país y en la mayoría del mundo se utilizan los metros, ¿sí? Se utiliza el metro como unidad de longitud, como unidad de referencia. No tiene por qué ser la única. Hace mucho tiempo, ¿sí? Desde que empezó la cuestión de, sobre todo las construcciones, por ejemplo, los egipcios, para construir las pirámides medían en una unidad que se llama cúbito. El cúbito es una unidad, es una medida que va desde la punta de los dedos hasta la punta del codo. Y en ese momento la medida de longitud,
que estaba establecida, de los arquitectos, ingenieros que construyeron, por ejemplo, las pirámides, tomaba como medida de referencia la longitud que iba desde la punta de los dedos hasta la punta del codo del faraón. El tema era que cuando se moría el faraón y apareció un faraón nuevo, había que cambiar todas las medidas. ¿Sí? Y el Claro. pie, que es una medida El que pie, sobrevive, claro. el pie, por ejemplo, es una medida que sobrevive hasta el día de hoy, era tomado como referencia del rey de turno. Agarraban al rey, le medían lo que medía el pie, y eso tomaban como referencia. Pie, se moría el rey, venía otro rey, y había que cambiar todo. La pulgada, por ejemplo, ¿El es pie la no tiene una unidad. medida hoy? El pie, claro. Hoy por hoy ya se estableció, pero en ese momento, pero se estableció por esta cuestión necesaria de establecer una unidad de criterios para poder medir. Bueno, vamos a medir el pie, bueno, no pongamos como referencia lo que mide el pie del rey Felipe. Pongamos una medida que hoy son más o menos 30 centímetros. ¿Sí? Y más allá del rey de turno, sobrevivió que es la medida del pie son 30 centímetros. La pulgada, por ejemplo, se medía la medida de esta falange del rey de turno. Bueno, hoy por hoy No, se claro. estableció que una 56. pulgada es 25,4 milímetros. Ujú. ¿Sí? Las yardas, por ejemplo, era una medida que eran 3 pies. Hoy por hoy se sabe que una yarda es más o menos 90 centímetros. En 3 pies, 90 centímetros. Todo esto fue una cuestión de una necesidad de establecer una unicidad de criterio ¿para qué? Para los intercambios comerciales. Más que nada eso. Bueno, entonces, una magnitud es todo lo que se puede medir, y medir es comparar. Y para poder comparar necesitamos establecer nuestro patrón. ¿Con qué vamos a medir qué tipo de magnitud? Bueno, y ahí surgieron lo que se llaman los sistemas de unidades. La medida de longitud, ¿sí? En el sistema si ustedes no sé si estuvieron hurgando en la práctica que les mandé, ¿sí? Aquí debajo a lo último, ¿sí? Tienen un pequeño puntecito teórico. No sé si lo están viendo. Sí, ¿Están viendo lo que les estoy mostrando? sí. Bueno, hay varios sistemas de unidades, ¿sí? Nosotros vamos a ver 3. Lo que es el sistema internacional, lo que es el sistema CGS y lo que es el sistema técnico. En todo sistema hay unidades que son fundamentales, que están definidas, ¿sí? Se define, bueno, vamos a utilizar para el tiempo tal cosa, vamos a usar para el metro tal cosa. Hay algunas que son fundamentales, que se definen, y las demás unidades se dice que son unidades derivadas. Provienen de usar las unidades fundamentales. Por ejemplo, a ver, en el sistema por ley legal que se tiene que usar en nuestro país es el sistema internacional. No sé si lo conocen. Se abrevia con las letras SI, mayúsculas. Este sistema se instauró después de la Revolución Francesa, ¿sí? Cuando se dieron cuenta de que había que unificar todos los sistemas de medidas, porque era un lío, Europa tenía diferentes medidas de pie, Profe, diferentes medidas de pulgada. ¿podés mutear los micrófonos, por favor? Sí. Bien, les decía, después de la Revolución Francesa se dieron cuenta que era necesario instaurar un sistema para unificar las medidas. Entonces lo que hicieron fue crear lo que se llama la Oficina de Pesos y Medidas, que todavía sobrevive, está cerca de París, si mal no tengo entendido, y se definió, por ejemplo, que para medir una longitud se iba a instaurar la unidad metro. Se fabricó un metro patrón, está todavía, ¿sí? Un metro que es de un determinado material. Hoy por hoy ya no se define la longitud con eso, sino que se define por una unidad de una onda electromagnética, no viene al caso. Se instauró como unidad de tiempo el segundo, se instauró como unidad de masa lo que es el kilogramo masa. Y algunas unidades más fundamentales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cantidad de materia, el mol,
capaz que lo vieron los de mantenimiento en química. Unidades de intensidad de corriente eléctrica, el ampere. Bueno, pero las que vamos a usar nosotros son estas tres. Unidad de longitud, el metro, unidad de tiempo, el segundo, unidad de masa, el kilogramo masa. Bueno, y abajo, después vamos a ver las otras unidades. Abajo tenemos múltiplos y submúltiplos de la unidad de longitud metro. Bueno, sistema internacional. Entonces, unidad de longitud. Por definición es el metro. Se simboliza con la letra M minúscula, metro. Para medir una longitud, por ley, por definición, de forma rigurosa, tenemos que usar el metro. Después este metro tiene varias unidades que son múltiplos y submúltiplos. Hace falta que lo dibuje eso, porque lo tienen ahí en la tablita. Esperen que les pregunto, les desmuteo esto, les pregunto cómo venimos y los muteo de nuevo. Chicos, les pregunto, ¿hasta acá? Va bien. ¿Venimos bien? Sí, va bien, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a empezar con las unidades de longitud y cómo hacemos para establecer las equivalencias entre diferentes unidades de longitud. Los muteo a todos. Espérenme un segundito porque me parece que se me desconectó el Wi-Fi y me está consumiendo datos. Espérenme un segundo. Bueno, la unidad de longitud es el metro. ¿Sí? Hay unidades más grandes que el metro, hay unidades más pequeñas que el metro. Las más conocidas, las unidades más grandes son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Las unidades más pequeñas que el metro son los submúltiplos que se dice son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Esto que les escribí acá lo tienen en el apuntecito que les di. ¿Sí? Kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Si comparamos cada una de estas medidas con la unidad fundamental, si comparamos cada una de estas medidas con la unidad fundamental, o sea, el metro, un metro equivale a un metro. ¿Sí? Un decámetro son 10 metros. Si yo agarro 10 metros, mido, bueno, son 10 metros o un decámetro. Un hectómetro son 100 metros y un kilómetro son 1000 metros. Estas son las unidades que son más grandes que el metro, los múltiplos. Metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Va cambiando en potencias de 10. Se va agregando un 0. Un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 100 metros, un kilómetro son 1000 metros. Si vamos para el lado de los submúltiplos, un decímetro es la décima parte. Yo se los escribí ahí como 10 a la menos 1, que pensando en potencia, ¿sí? Esto se invierte y haciendo la cuenta, esto nos da 0,1. Un decímetro es la décima parte de un metro. Un centímetro, ¿sí? Si uno hace esta cuenta, 10 a la menos 2, esto nos da 0,01. Y el milímetro es 10 a la menos 3, o sea, 0,001 milímetro. Bueno, estas equivalencias hay que manejarlas y tenerlas en cuenta para poder hacer los pasajes de unidad. ¿Cómo viene esto? Bien, profe, bien. Bien, profe. Bien, profe. Bien. Buenas tardes, profe. Recién Hola. pude entrar. Juan Francisco, ¿verdad? ¿Le pusiste el Exactamente. apellido? ¿Le pusiste el apellido? No, pero esperá. Mirá que no te voy a dejar entrar más, ¿eh? No, ya sé.
Te voy a Pero dejar a Juan Francisco. Está retobado. Buscale la Soy vuelta. Walter Molina. Profe, no me expulse, no. Bueno. Disculpe. Escúchenme. Alguien que estaba ayer, pero ahora que recordé, creo que surgió el tema de cuándo se pueden sumar dos cosas que tienen una determinada unidad. Supónganse que uno tiene diferentes unidades, ¿sí? Por ejemplo, tengo algo que mide 10 centímetros. Le tengo que sumar algo que está expresado en metros, 0,3 metros. Y le tengo que sumar algo, por ejemplo, que está expresado en kilómetros, 0,045 kilómetros. Y tengo que sumar estas tres magnitudes. Primero y principal, uno puede sumar todas magnitudes de la misma característica, de la misma calidad, de la misma cualidad. Todas son unidades de longitud. Todas están midiendo la misma magnitud, están midiendo longitud. El tema es que cada una de estas mediciones fue realizada en unidades diferentes. Esta longitud fue medida en centímetros, esta longitud fue medida en metros y esta longitud fue medida en kilómetros. Así como están no las puedo sumar, porque para poder sumarlas tienen que estar en la misma unidad. Yo puedo sumar dos o más magnitudes si primero y principal están midiendo la misma magnitud y segundo, si están expresadas en la misma unidad. Entonces, acá viene la cuestión de empezar a hacer los pasajes de unidad. Hago la aclaración para todos. Está prohibido hacer regla de 3 simple. ¿Sí? Para hacer el pasaje de unidad, se multiplica y se divide por lo que se llama el coeficiente de relación, ¿sí? O el factor de equivalencia. Por ejemplo, a ver, les pregunto a todos, les abro el micrófono. Bueno, estas tres magnitudes, ¿sí? Para poder sumarlas tengo que poder expresar en la misma unidad. Bueno, ¿en qué unidad les parece que se pueden expresar? ¿Conviene llevarla a centímetros o no? Centímetros. Bueno, Centímetro. pero podría haberla llevado a metro o podría llevarlo a kilómetro. Es lo mismo. Sí, tranquilamente. ¿Sí? La longitud, cuando mida eso, me va a dar lo mismo. Lo que pasa es que va a estar expresado en diferente unidad. Bueno, ¿qué lo quieren pasar? ¿A centímetros? Yo lo quiero pasar a metro. Metro. A metro. Lo que quieran. ¿Metro? El No, centímetro del 10 centímetros perdón. Bueno, tengamos, Lo tengo que primero dividir, pongamos, lo tengo que dividir. esperen, primero pongámonos de acuerdo a qué unidad lo queremos pasar. Metros. Bueno, esto va a tener que estar en metros. Metros, va a tener que estar en metros. Bien. Estos 10 centímetros los tengo que pasar a metros. Y tengo que establecer la relación entre metro y centímetro. Fíjense que un metro, ¿sí? Acá, no sé si se ve, son 100 centímetros. Sí. ¿Eso a todos les queda claro? Hay dos ceros de diferencia. ¿Sí? Si quieren, no sé cómo se los han enseñado en la escuela. Por ejemplo, si uno tiene que pasar de metro a centímetro, pone un 1 acá y se va corriendo para allá y va agregando ceros. Los ceros. Entonces un metro me queda igual a 100 centímetros. Si tuviera que llegar a milímetros, agrego un cero más y me quedan 1000 milímetros. 1000 milímetros. Esa es una de las formas que hay para hacerlo. Bien, entonces lo que sabemos es que un metro equivale a 100 centímetros. Esta es la equivalencia entre metro y centímetro. Entonces voy a escribir un poquito más para abajo. Profe, Sí, yo no estoy viendo lo que está escribiendo. sí. ¿Los demás lo están viendo? Sí. Sí, Sí. sí. Fíjate que aparece en una de las pantallitas del costado. Aparece como un usuario. No lo estoy escribiendo en la computadora. ¿En qué usuario? ¿Cómo? ¿En qué usuario aparece? Yo, con mi nombre, Marcelo Belja. Aparece, fíjate que aparece una página escrita. ¿Lo encontraste? No. Bueno, fíjate que tiene que estar.
Bueno, Fíjate que entre todas, bueno, yo acá estoy yo, a mí me aparece, yo aparezco uno al lado del otro. Si estás con el celular, anda corriendo de pantalla y te va a aparecer hasta que te aparezca no, no una estoy hoja. con el celular, estoy con la compu, pero simplemente veo la hoja de la práctica. Pero No, fíjate que tenés arriba del hoja de práctica, tenés son unos varios puntitos, como 9 puntitos. Sí, No. ahí hace Ahí, clic. ahí hace clic y ves todas las cámaras de todos. Mostrar video en cuadrito. ¿Pudiste encontrarlo? no. Bueno, fíjate ahí arriba a la derecha te aparece una barrita, ¿sí? Por ejemplo, a mí me aparece talking. A mí me aparece, usted está viendo en pantalla de Marcelo, ver opciones, visita galería, salir de la pantalla completa. Y después, si saco vista de hablante, los veo a todos ustedes, a mi derecha. Bueno, Ahí, ahí tenés que ahí Bueno, tenés- Entre uno de esos, está ahí escondido. aparece la hojita donde estoy escribiendo. No la veo, disculpe. Es como si fuera un compañero, Walter. Es una hoja. Claro. Ahí está la mano del profe, si llegás a ver. las manos Sí, mágicas. yo, profesor, lo veo, pero Sacale la pantalla completa, porque por ahí no, eso no te deja ver las opciones. Tenés que buscar a otro Marcelo Werner, pero con una hoja y una mano en este momento, por ejemplo. a ver. Haga desaparecer el video, profe. Aparece Ah, abajo de manos Lorenzo Poma. Sí, a cada uno le aparece un lugar. Claro. Donde dice queda a cargo el alumno. No, ¿eh? Fíjate que tiene que estar, ¿eh? ¿Lo encontrás? No, plasmática no, lo de mantenimiento no. A cargo del alumno. Hay un mandé comandar. Ahí se ve perfecto la hoja. Sí. Ahora hay una lapicera, una fibra azul. azul. ¡Esa! Sí, ahí está saludando con la mano, pero ¿cómo hago para verlo en grande? Hace Hace doble clic doble arriba de clic. esa. Sí, doble Hace clic. doble clic. Olvidate Ahí del está. profesor, no lo veas mal, profesor. La hoja esa y la otra hoja. A mí ignórame. Mirá la hojita. Claro, lo Le ve fundamental. la Listo, gorra. ya está. Listo. Gracias. Perdón, Lo veo. Yo creo que Bueno. nunca ha sido tan perfecta la Bueno, Ya lo veo. bien. Entonces, tenemos que 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿verdad? Dijimos que vamos a pasar todo a metros. Bueno, hay que multiplicar y dividir. Multiplicamos y dividimos por esto, o multiplicamos y dividimos por esto. ¿Qué es lo que quiero yo? Lo que quiero yo es que los centímetros se simplifiquen y que sobreviva el metro, ¿verdad? Entonces, recuerden que esta magnitud, ¿sí? Recuerden que esta medida es igual a esta. O sea que yo, si multiplico y divido por una de las dos, estoy multiplicando y dividiendo básicamente por lo mismo, con lo cual esta cantidad que tenía acá no cambia. Y yo voy a multiplicar entonces por 1 metro y divido por 100 centímetros. ¿Vamos de nuevo? ¿Esto no sería hacer regla de 3 simple? No, esto no es regla de 3 simple. Esto es multiplicar por el factor de conversión. Si haces regla de 3 simple, llegas a lo mismo. Pero nosotros vamos a obviar hacer regla de 3 simple. Claro. Multiplicamos y dividimos por el factor de conversión. Entonces, tengo 10 centímetros. Tengo que 1 metro equivale a 100 centímetros. Y yo quiero que los centímetros se simplifiquen. Entonces, la unidad de centímetros tengo que ponerla debajo. ¿Para qué? Para que esta unidad que está en el denominador se simplifique con esta que está en el numerador. ¿Sí? Cuando simplifico centímetro con centímetro, ¿sí? La única unidad que sobrevive es el metro. Y ahora hago la cuenta. ¿Sí? Esto está en el numerador, esto está en el denominador, este 0 con este 0 se simplifica. Tengo 1 por 1, me da 1 sobre
10, y esto es metros. Hago la cuenta, vamos a hacerlo en forma decimal, todas las unidades van en expresión decimal. 1 dividido 10 me da 0,1 metros. O sea que los 10 centímetros los pasé a metros y me dio 0,1 metros. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. O sea que esto ya tenemos la equivalencia. Esto ya está en metros, no hay problema. Estos 0,045 kilómetros hay que pasarlos a metros. Bien, hay que establecer la equivalencia entre kilómetros y metros. Un kilómetro, no sé si todos saben, equivale a 1000 metros. ¿Están de acuerdo? Fíjense, entre kilómetro y metro hay 1, 2, 3 ceros de diferencia. Entre kilómetro y metro hay 3 ceros de diferencia. Entonces, tenemos 0,045 kilómetros, lo voy a multiplicar. Esta es la equivalencia que tengo que usar. Multiplico y divido por alguna de las dos. O por una divido, por otra multiplico, o al revés. Bien, fíjense ustedes que yo quiero que el kilómetro se simplifique, que desaparezca. Entonces, esto que tiene kilómetros va a ir acá abajo, 1 kilómetro, y voy a multiplicar por 1000 metros. Este kilómetro con este kilómetro se simplifico, hago la multiplicación, 0,045 multiplicado por 1000, eso da 45, y eso es metros. Bien, ¿estamos? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces recuerden que teníamos que hacer esta suma. 10 centímetros más 0,3 metros más 0,045 kilómetros equivale a, sigo por acá abajo, esto ahora pasado a metros. Es 0,1 metros. 0,1 metros. Más, esto ya estaba en metros, 0,3 metros. Más esto, que lo pasé a metros, más 45 metros. Bueno, ahora sí, fíjense. Todas son la misma magnitud y todas están en la misma unidad. Ahora sí lo puedo sumar. Esto si hacemos la suma, esto nos da 45,4 metros. Y ahí está. Bueno, ¿me quieren preguntar algo? Profe, consulta. Usted lo pasó a metros. Si yo lo hice en una hoja aparte y me olvidé de poner la fórmula última que usted puso, le pongo el resultado en metros, ¿está mal? Lo que pasa es que acá nos pusimos de acuerdo en pasarlo a metros, pero si No, sí, pero yo por X motivo me olvidé, o sea, usted lo pasó a metros, perfecto, pero yo me olvidé en la respuesta de hacer todo ese sistema, pero encontré la respuesta, 45,4. ¿Lo puedo poner sobre el arriba, digamos? 45,4 ¿qué? Metros. Bueno, pero yo me olvidé a partir de ahora, bueno, a partir de ahora, toda esta parte tiene que ver con magnitudes. Y una magnitud queda definida por el número y por la unidad. O sea que las dos cosas son importantes. Primero, que esté bien la cuenta. Y segundo, que cuando expresas el resultado, esté bien el valor numérico y la unidad que pones. No sé si era esa tu pregunta. ¿Sí? Fíjate lo que es la práctica. Es magnitudes y mediciones. Bueno, una medición consta de un valor numérico que viene a haber medido y de la unidad de la cual estás midiendo. Yo digo, ¿cuánto tardás en hacer, no sé, en cortar el pasto? 5. Si yo no te digo 5 qué, puede ser que tarde 5 horas, 5 minutos o 5 días. Entonces, más allá del ejemplo medio que no me gusta cortar el pasto, pero la unidad es importante para definir a ver qué es la magnitud y en qué lo estamos midiendo. ¿Está bien? Chicos, ¿entendió esto? Sí. Sí, profe. Sí. Díganme. No escucho muy bien, pero díganme.
¿Alguien me quería preguntar algo? Se arrepintió. Bueno, unidades de superficie. Por aquí lo tienen. Bueno, por definición, la unidad de superficie es el metro cuadrado. Y se simboliza una M con un cuadradito arriba. Es metro cuadrado. Y por definición, un metro cuadrado, es una figura geométrica, que es un cuadrado, el contorno con todo lo que encierra, ¿sí? Donde esto mide 1 metro y esto mide 1 metro. ¿Sí? Si tengo un cuadrado donde cada lado mide 1 metro, esa superficie que queda encerrada es lo que se define como 1 metro cuadrado. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien, esto es unidad de superficie, ¿sí? Es lo que queda encerrado dentro de un contorno de una figura geométrica, ¿sí? La superficie de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, de un paralelogramo, ¿sí? Las superficies se miden en unidades de superficie. Puede ser metro cuadrado, kilómetro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver elevado al cuadrado es unidad de superficie. Bueno, ahora, la unidad fundamental es el metro cuadrado, y al igual que las ¿Puede unidades correr de la hoja, longitud, profe? sí, ¿para dónde? Decime. ¿Para arriba, para abajo? Para la derecha. ¿Para la derecha? Ahí está. Ahí estamos. Sí, Bien. profe, espectacular. De la misma manera que teníamos múltiplos y submúltiplos, el metro cuadrado tiene como múltiplos el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Estas son las medidas que son más grandes. Las medidas más pequeñas son el decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Bueno, el tema es que acá, fíjense que cuando teníamos longitud, que creo que lo teníamos por acá, entre unidades contiguas hay en realidad un 0 de diferencia. ¿Está bien? Para pasar de metro a decámetro tengo un 0 de diferencia, para pasar de decámetro a hectómetro un 0 de diferencia. En las medidas de superficie hay 2 ceros de diferencia. Si tengo un metro cuadrado, un decámetro cuadrado, esta es la unidad fundamental. Un decámetro cuadrado equivale a un 1 seguido de 2 ceros. Son 100 metros cuadrados, perdón. Un decámetro cuadrado son 100 metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado son... Un hectómetro cuadrado son 1 seguido de 4 ceros. Hay 2 lugares de diferencia. Y un kilómetro cuadrado es un 1, no me va a alcanzar, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 1 millón, un kilómetro cuadrado es 1 millón de metros cuadrados. Si voy para allá, para el otro lado, un decímetro cuadrado, ¿sí? Es 0,01 metros cuadrados. Un centímetro cuadrado ya lleva 4 ceros. Y un milímetro cuadrado te lleva también 6 ceros, pero un